¿Cómo eran los berserkers? Sus armas más temidas. Quizás no hayas oído hablar de ellos, pero te aseguro que hasta los legionarios romanos les temían por su fiereza y brutalidad en el combate. Eran los berserker. La verdad es que no se sabe con exactitud el origen de su nombre. Hay quien dice que proviene del término nórdico ber, desnudo, y serk, prenda de vestir similar a una camisa. Otra teoría afirma que deriva del germánico ber, oso, ya que solían usar pieles de animales, de osos, lobos y venados. Por otro lado, Ulfhednar se puede traducir como piel de lobo. Sea como fuere, lo cierto es que eran hombres muy grandes de estatura, a lo largo y a lo ancho, y solían combatir a pecho descubierto, aunque a veces lo hacían cubiertos con pieles de animales, osos, lobos, etc. Pero una de las curiosidades más destacadas de estos temibles hombres era que acudían al combate bajo los efectos de algunas sustancias alucinógenas, lo que aumentaba su valentía, bravura y sobre todo alteraba su sensación de peligro, por lo que eran doblemente terribles. Lo que pretendo decir es que es muy probable que los berserker actuaran en la lucha bajo los efectos de drogas alucinógenas que extraían seguramente de algunos hongos o plantas como la belladona o el beleño negro. La ingesta de este tipo de sustancias no era solo un arma utilizada por estas tribus. Hay que recordar que en la guerra de Vietnam está documentado que muchos de los soldados norteamericanos combatían después de haber fumado marihuana u otros opiáceos. El consumo de cualquiera de estas drogas altera la realidad y por ello su falsa sensación de ausencia de peligro es mayor y le permite hacer cosas que en condiciones normales no se atrevería. El propio Julio César, en su obra Las guerras de las Galias, ya hacía referencia a algunas tribus a las que se refería con el adjetivo de furor teutonicus, aludiendo su alta belicosidad y bravura en el combate. Otra de las características propias de los berserker era su creencia en torno al dios Odín, al que profesaban una fe ciega, y el premio que les espera si han cumplido con las normas del buen guerrero, esto es, aquellos que hayan demostrado su valentía y fiereza y hayan encontrado la muerte en combate. Todos los dioses de estos guerreros se confundían con animales, y de ahí que la ingesta de sustancias alucinógenas, sumado a una creencia ciega en los dioses animales, les hiciera prácticamente imbatibles en la lucha. Sin embargo, la ingesta de sustancias alucinógenas pasaba factura y convertía a los berserker en bestias incontrolables. Ya no eran peligrosos solo para los enemigos. El abuso de las drogas los hizo impredecibles y ya no distinguían entre amigos y enemigos hasta que finalmente los jefes de las tribus los declararon ilegales y finalmente se perdieron el recuerdo allá por el siglo XII. Pero, ¿cuáles eran las armas preferidas de estos guerreros? No debemos olvidar que los berserker eran vikingos y por lo tanto sus armas no diferían mucho de las empleadas por sus hermanos. Una de las más utilizadas era la lanza, que podía diferir en peso y longitud, dependiendo del uso que pretenda dársele y dependiendo de la agilidad del guerrero en cuestión. El berserker era un guerrero de primera línea, es decir, era el encargado de abrir brecha en las líneas enemigas y de ahí que sus armas fueran lo más livianas y mortales posible. Por ello, las preferencias eran el hacha de uno o doble filo, con la que repartían golpes mortales a sus enemigos, seccionando miembros sin problema. La espada, a pesar de ser utilizada por los vikingos de mayor rango social, pudo ser también usada por el berserker de forma habitual, si bien de doble filo y alto peso en la hoja para repartir mandobles sin posibilidad de respuesta. La tercera indispensable debía ser el escudo, un escudo redondo de 75 a 90 centímetros de circunferencia aproximadamente, hecho de madera y con poco peso, ideal para llevarlo con una mano, mientras con la otra se blandía la espada o el hacha. Dado que el berserker era mortal en el cuerpo a cuerpo, parece poco probable que utilizara el arco y las flechas, ya que su punto fuerte era el contacto directo con el enemigo. En pocas palabras, esta es la historia de unos guerreros de imagen imborrable que aún hoy siguen siendo utilizadas para cómics y videojuegos.